¿Qué es el gozo según la Biblia? El gozo es una palabra que aparece unas 145 veces en la Biblia, que es mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículo 10, en donde Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras decían al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Otro pasaje en donde se menciona el gozo en el Antiguo Testamento es en el Salmo 51, donde el rey David, luego de haberse arrepentido por su pecado, ruega a Dios diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. Y en el Nuevo Testamento encontramos pasajes donde el gozo también es mencionado. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 13, donde es Jesús quien ora al Padre diciendo: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Como podemos ver, el gozo es mencionado en las Escrituras en diversas ocasiones. Cuando la tristeza se hace presente en las vidas, como le ocurrió al pueblo de Israel en tiempos de Nehemías, o cuando el pecado hizo que el rey David se sintiera inseguro de su salvación, o también cuando la incertidumbre se apodera de la mente, como ocurrió con los discípulos, al saber que Jesús se iría del lado de ellos. Según estos ejemplos, se puede decir que el gozo es muy necesario para nuestras vidas, pero queda aún hacernos la pregunta: ¿qué es el gozo según la Biblia? Lo primero que debemos saber es que el gozo es un fruto del Espíritu. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 2, el gozo aparece en una lista donde se mencionan 9 expresiones del fruto del Espíritu. Esto quiere decir que no es algo que nosotros, los seres humanos, podamos producir. En las Escrituras encontramos frases como el gozo de Jehová o mi gozo, dicho por Jesús. El gozo es un estado del ánimo que solo Dios puede poner en nuestras vidas. Según el pasaje de Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo debe ser considerado como nuestra fuerza. En otras traducciones, como la de la Biblia de las Américas, la palabra fuerza aparece como la palabra fortaleza, lo cual se refiere a un lugar fortificado, como un castillo o una cueva. Considerando esto, podemos decir que el gozo en nuestras vidas nos da la seguridad que da un lugar fortificado, como si fuese un castillo fuerte que nos permite estar confiados. Cuando el pueblo de Israel, luego de haber estado cautivos por 70 años lejos de su tierra, oyeron la ley de Dios, se entristecieron mucho debido a que se dieron cuenta que su forma de vivir dictaba mucho de lo que estaba escrito en las ordenanzas de Dios, lo cual, además de tristeza, debió haberles provocado un sentimiento de mucha inseguridad en cuanto a su salvación. Esto llevó a decir al sacerdote Esdras que no estuvieran tristes, porque el gozo de Jehová era su fuerza, es decir, la seguridad de que sí eran salvos. Otro ejemplo de esto es lo que le ocurrió al rey David, que luego de haber pecado se sintió tan inseguro que debió clamar a Dios pidiendo que le devolviera el gozo de su salvación. Esto demuestra que el gozo es más que un sentimiento condicionado por las circunstancias. El gozo es un estado de seguridad y de confianza que no depende de lo que nos esté ocurriendo, más bien depende de la presencia de Dios en nosotros. Cuando Jesucristo les declaró a sus discípulos que debía partir y que ya no estaría físicamente con ellos, esto provocó mucha tristeza e incertidumbre en aquellos que por 3 años le habían seguido. Es por esta razón que al orar Jesús al Padre, rogó que su gozo fuera completo en ellos. Es el gozo de nuestro Dios lo que nos da seguridad y confianza, a pesar de que en nuestro entorno las cosas no vayan bien. En conclusión, ante la pregunta, ¿qué es el gozo? La respuesta es que el gozo es más que un sentimiento. El gozo es un fruto del Espíritu y que Dios pone en nuestras vidas para darnos la seguridad de que somos salvos y además la fuerza en los momentos difíciles que provocan incertidumbre en nuestras vidas. Y finalmente, con las mismas palabras que nuestro Señor se dirigió a sus discípulos, hoy Dios nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios les bendiga.